Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Temas que las personas que están suscritas en mi canal me piden y les agradezco porque pues son temas interesantes. Me hablan o me piden más bien que hable sobre esa fe que mueve montañas. Esa fe que en la misma Biblia pues lo anuncia, ¿no? Pero el enfoque de esta charla va desde la creación de cada uno. Porque desde ahí es que uno puede mover montañas, porque crea sus herramientas, crea todo un sistema de buenas creencias para poder mover esas montañas de tantos miedos, esas montañas de tantas frustraciones que vamos cargando día a día, esas montañas de preocupaciones y de muchas cosas que nos hacen sentir fracasados. Esas montañas de temores, esas montañas que debemos de arrojar si al frente tenemos un mar de tranquilidad, un mar símbolo de limpieza. Si nosotros nos damos cuenta en la montaña que uno siempre ve a lo alto, pues puede ser el símbolo del llamado Dios, pero de un Dios amor, que en la medida que escalamos encontramos esos caminos, esos eslabones que nos conducen pues a lo alto, ¿no? A trascender hacia ese amor. Entonces, pues la fe, si nosotros pudiéramos involucrarla como una creencia, pues es esa fe que nos ayuda a crear de una manera muy firme, con un alto carácter, de lo que nosotros queremos que ocurra en nuestra vida, de lo que nosotros queremos que sea, por lo menos en esta dimensión real. Si nosotros nos damos cuenta, cuando esperamos que algo suceda, pues sucede, o que nada suceda, pues esa nada también sucede, y nosotros eso sí no lo evaluamos, no nos damos cuenta. Ya si nosotros enfocamos mover montañas desde esa convicción de que existe algo más de lo material, algo más intangible que nos ayuda a desvelar los secretos para hacer realidad lo que nosotros queremos, aún nuestros sueños, pues de una u otra manera sorprendámonos, porque esta fe que mueve montañas debemos de reaprenderla, sin la suerte, claro está, sino desde ese optimismo, desde ese entusiasmo que nos ayuda a mover las cosas. No importa si esto parece religión o no parece religión, lo cierto es que cada creencia en cada persona le hace ver su propia realidad y sus propias creaciones y su propia montaña de cosas muy negativas o de cosas muy positivas, y eso es fe. Si uno cree en sus fracasos, en sus temores, en sus miedos, y está lleno de esa montaña, pues eso lo creó desde esa fe, desde ese entusiasmo hacia lo negativo o hacia lo positivo. Es que tan apasionados a veces somos en lo negativo,
tan apasionados que eso es lo que se nos está creando, que eso es lo que se está presentando y que eso es lo que está ocurriendo. Y cuando uno pone fe en ese negativo o en ese positivo, pues estamos concentrados en esa energía y en esa motivación. ¿Quién va a creer que hasta para lo negativo la gente se motiva? Hay unas construcciones de fe que ilusionan y que cambian ideas y que llevan a proyectos para bien, otros proyectos para mal, porque es una decisión personal. Y esa decisión personal deberíamos de entregarlo más bien a lo que nos construye, a lo que nos ayuda, a lo que nos libera de tanta esclavitud. Sí es muy cierto, si pudiéramos decir, que la fe mueve montañas, pero mueve montañas también que se convierten en cosas muy pesadas que nos destruyen, y también mueve montañas que son montañas de cosas muy buenas que nos construyen, y debemos de convencernos de cualquier manera que para mover buenas montañas tenemos que cambiar de actitud. Y actitud yo lo traduciría en esa acción buena, buenos pensamientos, buenas creencias, buenos sentimientos y buenas emociones, muchas buenas emociones que nos convenzan y nos haga cambiar la conducta. Eso es mover montañas que nos hacían sufrir, para mover montañas que nos cambien conducta para bien, para el bienestar. Entonces, nosotros somos los responsables de cambiar y de hacer nuestra propia realidad, desde lo que nosotros deseamos para ese bienestar, no para un malestar. Muchos tenemos fe para el malestar, muchos tenemos fe para el bienestar, y muchos toda la vida en esa fe del malestar y nunca trascienden a un bienestar porque la fe de ellos es contraria. La buena fe, la fe pública de cada uno, la fe del yo mismo, pues siempre nos va a dar unos resultados. Víctor Hugo por allá en algún escrito dice: una fe, he aquí lo más necesario al hombre. Desgraciado el que no cree en nada, o desgraciado, digo yo, el que no cree en su propia fe, que lo lleva a uno al bienestar. Entonces no dejemos de creer que la fe mueve montañas, porque eso es, de todas maneras nos conduce en ese creer a crear. Y cuando creamos desde ese buen tópico, desde ese buen entendimiento de la fe mueve montañas, pues que sean las montañas que siempre nos están destruyendo, que siempre nos están quitando la vista del horizonte, o que son montañas de basura. Sí es cierto, y no lo digo yo, lo dicen los libros, lo dicen los discursos, los conferencistas, aún los religiosos, que realmente lo que uno desea debe tener muchos matices diferentes, pero lo importante es que nos lleven a cambiar para bien y que la vida nos sorprenda. Pero la fe, de una u otra manera, debe de hacer constantes cambios para ese plan que el universo nos está deparando y nos está avisando a diario. Sí debemos de seguir siempre hacia adelante, y si vamos a ver el pasado, veámoslo para entenderlo, para reevaluarlo, para trascender, para ser mejor, para dejar el temor, para dejar las dudas, porque de una u otra manera,
constantemente tenemos fe, constantemente estamos construyendo, constantemente estamos cambiando. Y que ocurra lo que tenga que ocurrir, siempre y cuando sea mover montañas que nos sirven, mover lo que nos estorba, y que ese mover sea para un buen fin, sea para llegar a esa fe, digámoslo así, que sobresale, que importa y que se convierte en una herramienta mental que nos permita sugestionarnos para ser mejores y que nos lleve hacia esas metas, esos objetivos y hacia ese convencimiento que vamos a tener buenos resultados. Si tú tienes fe en basura, los resultados no van a ser no basura, pues son afines a lo que yo tuve fe, a lo que yo estoy creando. Entonces, tengamos cuidado y tengamos con firmeza que la fe sí mueve montañas, sean buenas montañas o malas montañas. La fe siempre nos va a llevar a esas montañas oscuras o esas montañas en el símbolo, ¿no?, del lenguaje de crecimiento, lúcidas. Esas montañas que son agradables. Nos lleva a cualquier montaña que nosotros queramos. Sí es necesario creer dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro centro, que todo lo que nosotros construyamos desde esa fe, así será. Y por eso es tan necesario que nosotros tengamos un chip mental muy positivo. Y que todo lo que nosotros queremos lograr, pues tenemos que crearlo. Y no importa lo que digan los demás. Casi siempre los que hemos construido cosas buenas, hemos tenido esos al frente, que se burlan, que ridiculizan y que al último quedan callados. Porque ellos se quedaron en su construcción de basura y en sus cargas de metas menos realistas, y uno sí, en su silencio, en confiar en uno mismo, pues nadie lo para a uno, y se logró ser un gran, desde esa fe de mover montañas, un gran movedor, o removedor más bien, de montañas de basura, que las trasladó a otro lado, la transmutó, y ahora son montañas que ayudan a ver el horizonte. Miguel de Unamuno también habla sobre esto, y él dice que el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él, y eso es súper importante. Si nosotros nos vamos a enfocarnos en que crean para ser reconocidos, crean en mí, pues se hace uno mucho daño esperando que los otros crean en uno, porque es que ellos lo que le van a ayudar a uno a crear es su pesimismo. Le van a dar elementos de crear lo que no sirve. Por eso es que uno debe de limpiarse y crear desde la limpieza individual. Siempre que tengamos fe dentro de la explicación que no es religiosa, nosotros no debemos de perder el norte. ¿Qué sacamos con nosotros tener fe en algo que no es realizable? Lo que no es realizable hay que tener cuidado. O si en el momento no es realizable, pues nosotros demos un eslabón para que otros, a través de ese eslabón, construyan lo no realizable. Un ejemplo: yo quiero ir a la luna, yo quiero ir a la luna. Pues no nos enfoquemos en algo que sí, ya hay gente que posiblemente va, pero más bien demos un eslabón para que otros puedan ir a la luna en el momento justo, desde esa fe. Por eso es que el norte tenemos que tener cuidado y no perderlo. Pero sí es importante que hay que tener unas creencias
unos paradigmas, unos modelos que nos lleven hacia esa vida, hacia esos caminos y hacia esa fe personal, sin dudas, sin miedos, sin prejuicios y sin tanta pendejada que lo que hace es que uno no construya cosas buenas desde ese buen criterio o desde esos buenos valores. Muchas reflexiones debemos de aprender y muchos aprendizajes desde la misma reflexión se deben de presentar, aún de experiencias de otros, pero que esas experiencias de otros nos ayuden a tener fe en cada uno. Por eso es que la fe es dirigirse, acompañarse desde esos riesgos posibles, pero que siempre van hacia la buena construcción. Cuando nosotros asumamos el control de nuestra propia vida, con estas circunstancias, con esto que tenemos aquí, desde el amor propio, desde esa vida trascendental, desde ese lenguaje del universo, pues la fe se conecta más fácil con lo invisible y todo funciona de una manera sorprendente. Si es una fe que está enfocada solamente en este mundo material, en esta dimensión pesada, en esta condensación de energía, pues tenemos que tener cuidado porque los esfuerzos pueden no surgir, surgen más esfuerzos y unos resultados más precarios, porque no hay aprendizaje a ese control de riesgos que vienen del más allá, que vienen de las ideas, que vienen de los contaminantes, que vienen desde los otros a través de esa contaminación que hace que nosotros no tengamos fe. Por eso es que la fe es personal, la fe en mí, no en otro, porque el otro no va a ser. Muchos tenemos fe en Dios, y pasaron 80 años y seguimos igualitos, entonces le dimos el poder a otro y el otro no hizo nada, porque estamos domesticados para perder la fe en nosotros mismos y estamos enseñados para darle el poder a otros por nosotros. Escuchemos a muchos, pero no les demos el poder. Aprendamos de muchos, pero ellos no son nosotros. Nosotros somos la luz, nosotros somos la fe. Y cuando estamos así en esa independencia, no nos inunda por ningún ángulo el miedo, sino estamos inundados de la fe que sale de nuestro propio centro, de nuestra propia luz, de nuestra propia posibilidad y de nuestra propia experiencia, y ponemos ponemos activos todas nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que construyan nuestra propia vida. Y hay muchas posibilidades para conseguirlo. Son muchas. Muchos dicen que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. La montaña, que es el símbolo de lo trascendental, que a través de escalones vamos hacia arriba, no hacia abajo. Arriba es el símbolo de la luz, es el símbolo del amor, es el símbolo de Dios. Hacia abajo es el símbolo del desamor, de la muerte, del infierno, ejemplo, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que ir a la montaña, identificar la montaña y, si es necesario, cambiar la montaña. Si es una montaña llena de basura que tenemos en nuestro interior, miedos, incertidumbre, mañas, caos, pues esa montaña tenemos que sacarla de nuestro camino, con la misma fe, con las nuevas creencias, siendo objetivo, creyendo en esa magia de la vida personal, creyendo en esa verdadera vida que es mágica. Desde esas capacidades
desde esos sueños que hacen la verdadera realidad. Y podríamos seguir soñando a diario, en cada momento, porque la fe mueve montañas. León Tolstoy tiene una frase también extraordinaria, donde dice que no se vive sin la fe, y que la fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. La fe es como un sinónimo de creer. La fe es esa fuerza, es como esa gasolina que le da significado a esta existencia. Donde uno de verdad, pues ya estando aquí, pues la única es enfrentar lo que es esta tercera dimensión. Y si uno no cree en nada, pues eso es fe también, porque es que es creer para crear. Una persona que vive en la calle reniega contra el mundo, rechaza al mundo, señala a todos, al sistema. Yo señalo el sistema, pero no me voy a dejar llevar por el sistema o renegar tanto que me vuelva enemigo del sistema. No, yo creo que debemos de ser reaccionarios al sistema desde esa fuerza para la vida, pero siempre creyendo y creando desde ese crear en fe, en ser grande. Entonces no debemos de una u otra manera dejarnos arrastrar por una mala fe. Ustedes han escuchado cuando alguien dice, uy, pero es que tiene una, ¿cómo es? Tuvo mala fe. O sea que hay buena fe también. Y la mala fe es crear desde esa mala fe cosas súper negativas y destructivas. Por eso es que nosotros sí, dentro de la fe, debemos de tener muchos objetivos, muchas grandes metas y empezar a soñar no en pequeño, sino en grande, porque el universo tiene todo. Solo pedid y se os dará, así de simple. Y no hay escasez. Eso es una mala fe. Y si nosotros no pensamos en lo grande, pues nunca vamos a alcanzar pues los sueños. Pero la fe, por lo general, es grande. La fe los lleva a uno a esas metas que cada vez lo mejoran, y no solamente a ese uno, a esa persona, no, sino a todo un entorno, porque está alcanzando sus sueños y automáticamente está cambiando la realidad de su entorno. Por eso es que por ahí dice Anthony de Melo, dice, si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Pues desde esa fe es que nosotros cambiamos, y el entorno, así al principio no lo acepte, pues llega un momento en que ese entorno se transforma. Si nosotros empezamos a ser perseverantes en esa buena fe. Y aunque uno no lo crea, la gente lo está observando a uno, lo está viendo, y se le está acercando o se le está alejando. Sí debemos de tener grandes metas para soñar en gigante y no perder el rumbo de ese bien hacer, no perderlo. Muchos dicen que soñar es utópico, que un soñador, otro más para qué, pero los sueños sí se ha demostrado desde la fe que nos llevan a ese andar y a alcanzar lo que nosotros queramos, sin límites, sin miedos, y el camino pues se va abriendo y no paraliza. ¿Por qué? Porque es un buen camino desde esa buena fe, y eso es transformar esos escalones
de esa gran montaña que nos lleva siempre hacia adelante, o por lo menos mirando hacia arriba, pero mirando hacia arriba, pero también viendo si hay obstáculos, huecos, para no hundirnos. Y cuando uno camina siempre viendo hacia adelante, pues ve uno tan adelante que uno sabe por qué lado apuntar para ese nuevo eslabón y siempre ir avanzando. Esa es la vida. Y la vida es fe. Si nosotros estamos acá es porque también hay fe, ¿cierto? Entonces apuntemos siempre a algo. Siempre algo que nos permita ser mejores, que nos permita mirar mejor, que nos permita ser menos ciegos, que nos permita avanzar y que nos saque de ese mundo mediocre, ese mundo que no nos deja atrevernos a soñar porque no le tenemos fe al sueño. Entonces, como ahora les digo, la fe, la buena fe, siempre lleva el lenguaje del corazón y va hacia esa mente que nos lleva a tener conciencia. Y todo lo que nosotros logremos, todo lo que nosotros alcancemos desde esa buena fe, desde ese gran sueño, sin dudas de alcanzarlo, pues se logra. ¿Por qué? Porque es que estamos preparándonos, estamos reflexionando, estamos construyéndonos constantemente desde esa fe y para ese entorno. Pero en últimas, todo viene de nuestro propio lenguaje del corazón. Y eso, lo único que va a hacer es que sí va a pasar algo para el bienestar. Eso sí nos va a arrasar o va a, ¿cómo decir?, a desintegrar todos esos pensamientos negativos que en algún momento se nos presentaron, nos desanimaron, y esos esas montañas de toda la basura y de todo lo negativo, se libera uno atreviéndose a pensar en grande, sin limitaciones, sin imposiciones, sin sometimientos, ni a mí ni a nadie. Entonces sí debemos de tener una creación desde esos sueños con fe. Y esos sueños pues debe ser algo creíble, algo realizable, algo que esté desde tus posibilidades, no desde lo que no es posible. Y es tan creíble cuando nosotros queremos hacer algo extraordinario, que el motivo y la intención siempre se presenta y siempre nos impulsa a conseguir, si pudiéramos decir, lo que nosotros queremos superar. Y la misma fe desplaza el llamado difícil, el llamado imposible. ¿Por qué? Porque es que el imposible ya no existe, sino lo posible. Y lo vemos tan fácil que es porque estamos cambiando de pensamiento, es porque estamos cambiando constantemente metas, porque hay unas que ya se realizan y continuar para que se desarrolle ese gran proyecto desde esa gran fe, desde esa montaña que estamos moviendo. Entonces, sí, empecemos a dar el primer paso de lo imposible a lo posible, por más que el mundo diga que es un absurdo, que es un ridículo, que es algo que no es efectivo. Si escuchamos al mundo es pura basura. Si el mundo nos acapara y nos aplasta, es porque nosotros le dimos más fe al mundo. El mundo son los demás, que a nosotros mismos, que a nuestra esencia creadora. Por eso es que también hay que estar visualizando constantemente, como ya realizable, el sueño, desde esa fe que mueve montañas. O sea, verlo ya realizado. Un ejemplo,
Ustedes quieren un carro, pues el carro ya lo tienen, sientan que ya está. No, que no está, porque entonces esa idea de no estar, pues no está. Y si hay unos pasos o unos eslabones para ese gran sueño dentro de esa fe que mueve montañas para crear nuestra propia realidad, pues cada eslabón también lo debemos de ver ya realizable, no como un obstáculo, sino como algo ya que existe y que se convierte en éxito constante. Y ese éxito pues se supone que está motivado desde esa creación individual, donde es tan buena la creación que no hay montañas de dificultades, no hay caminos tortuosos, sino pura preparación de esa gran verdad, de esa creación, desde esa fe que mueve montañas y nos presenta esos resultados positivos de creación. Nosotros sí debemos de seguir siendo soñadores con cosas realizables y lanzarnos a marcar la diferencia sin pereza. Ambición, sí, mas no avaro. Todos los que han tenido ambición han logrado sus sueños y han movido montañas de basura y han dejado también unas montañas de hermosura, si pudiéramos decir. Entonces, atrevámonos a escribir nuestros sueños, a dibujarlos desde el mismo discurso de nuestro interior corazón y decirlo en últimas en voz alta como motivo de existencia, ¿no? Como esa capacidad de ser emprendedores en el camino de la construcción de nuestra realidad. Todos los sueños que se han realizado es porque hay una fe, y toda la fe que viene del corazón y que se expresa y que se plasma cuando uno lo siente, pues la mente como creadora desde la conciencia despierta y nos enseña a atrevernos a no tener miedos ni a estar esperando aprobación para nuestros sueños. No, simplemente nos comunicamos nosotros mismos y encontramos todos los caminos para salir adelante. Y eso es libertad. Si tú sabes construir y esperar los resultados en el momento justo, si tú sabes hacer eso sin esperar nada a cambio de los demás, sino uno simplemente echado para adelante, eso es libertad. Y es libre porque nosotros tenemos esas capacidades y esas aptitudes que son naturales. Los que no utilizan sus capacidades, sus virtudes, su misma naturaleza, su luz, pues no es libre. No es libre. ¿Por qué? Porque es que ser oscuros no está dentro de nuestra esencia. Nos hacen oscuros. Entonces, tracemos un plan. ¿Cómo vamos desde la fe a mover montañas? ¿Cómo vamos a cambiar desde la fe nuestra conducta? ¿Cómo es que vamos a construir todo el entorno desde ese buen viaje del destino que tiene fe? Que creemos en nosotros, no en alguien, sino en nosotros. Creemos en nuestras ideas, creemos en toda esa planificación, en toda esa dirección que nosotros tomamos desde nuestros propios recursos y avanzamos. Y no nos estancamos. Por eso es que cada sueño, y uno escucha a los grandes, aún a los medianos, pero todos son grandes, dentro de su fe, pues todos persiguen un mismo esquema.
que es como estar felices, ¿cierto? Dentro de esa felicidad, pues desarrollarla, pulirla, buscar alternativas para pulir ese sueño desde la fe y mostrarnos ante el mundo que somos constructores. Y cuando uno trabaja constantemente ese remover montañas para lograr un sueño, o para lograr todos los sueños, o para reconstruir la vida, pues las semillas se presentan y hacen grandes plantas y nos ayudan a crear esa ilusión. Digo ilusión desde esta tercera dimensión, pero en últimas es la creación desde el espíritu, que es cuando nosotros creemos y crecemos por sí mismos. Y todos esos eslabones, todos esos ladrillos que día a día nosotros estamos colocando y que también va a ser apoyo para otros, no son difíciles de colocar. Simplemente hay que estar pendientes de lo que nosotros estamos elaborando desde esa fe que mueve montañas. Si uno no está atento, posiblemente está llenando una fe que mueve montañas, pero que destruye. Entonces, estemos pendientes, estemos atentos y disfrutemos de cada pequeño eslabón que nos convierte en, que nos lleva a esos logros, pero que es importante en el gran sistema personal para llegar a esas metas, a mover esas montañas, y disfrutémoslo y reconozcamos que lo hemos hecho nosotros desde nuestra individualidad, que muchos recursos tomamos del exterior, claro, pero que toda esa energía sale desde nuestra propia creación, desde nuestro propio pensar con conciencia y desde todas esas fases que pues nos están llevando siempre a la superación. Entonces, pues desde esta reflexión, que hay mucho que decir, solamente cree en ti, no esperes que otros crean en ti, porque si lo haces te vas a frustrar. Construye tu realidad y mueve montañas con tu propia fe, que es poderosísima. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias.